eso te damos gloria, solo a ti. Por eso te damos honra, solo a ti. Al único merecedor de la ofrenda, el único merecedor del cántico. Ese es su nombre, Jehová de los ejércitos, el fuerte en batalla. Y no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Y no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Y no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús. Levantamos clamor a ti, levantamos un altar a ti, Jesús. Levantamos clamor a ti y levantamos altar a ti, Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo, por habitar en nuestro corazón, por habitar en nuestra casa, por habitar en nuestra mente. Y hoy yo oro, Señor, para que tu palabra sea lumbrera, para que tu palabra sea el camino, Señor, para que nos lleve delante de ti, para que obres, Espíritu Santo, y que tu palabra sea llenando y saciando hasta reventar nuestro ser. Que hoy tu palabra corra como ríos de agua viva. Que hoy tu palabra, Señor, rompa cada corazón endurecido. Quite el entendimiento que está cegado, porque eres tú, Señor, el que trabaja. Eres tú quien se mueve, quien se pasea. Gloria y honra a ti nada más. En Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, familia de la fe. Hoy le damos la gloria a Dios por un nuevo día y por esta gran oportunidad que tenemos hoy de estar en la presencia de nuestro Dios. Recuerda que seguimos en casa, pero seguimos con ese sentir de buscar su presencia y de seguir conociendo más de su palabra. Así que
te doy y te retiro la bienvenida en esta nueva oportunidad. Y te digo que te quiero hacer una invitación para que juntos oremos a nuestro Padre Celestial. Oh Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de toda la tierra, grande eres tú, tú que eres Dios, tú que eres Rey, que eres nuestro Señor. Hoy te pedimos, Padre, que abras nuevamente los cielos para derramar tu bendición sobre esta tierra, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Padre, hoy nuevamente te pedimos que siga el poder tuyo obrando en cada uno de nosotros. Que sea la revelación de tu Espíritu Santo trayendo tu verdad a nuestras vidas. Padre, pon orden a nuestras vidas. Endereza nuestros caminos, porque queremos, Señor, obedecerte, alabarte y bendecirte a través de nuestras obras. Gracias porque el Padre que ama nos enseña, pero también nos corriges. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, te invito, familia de la fe y amigo y amiga que estás en esta noche, te pido que abras tu Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y vamos a leer nuevamente en esta noche la palabra de Dios, porque escrita está. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te voy a repetir la parte B: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Por eso el tema de esta noche es: las palabras de Dios son vida. Y es algo sorprendente que nuestro Señor Jesucristo, cuando se paraba con esa autoridad, con esa sabiduría que era sobresaliente, le enseña al pueblo y hoy nos enseña a nosotros el cambio de nuestros pensamientos, el cambio de ver las cosas. Y por eso en esta noche Jesús, que se paró con autoridad, le enseña a sus discípulos y a nosotros que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que el pan, o sea, el alimento, no es la vida del hombre. Oye, te lo repito: el pan, que es el alimento, no es la vida del hombre. Lo que es la vida del hombre es la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús enseña esta gran verdad. Y hoy nos trae, por la misericordia de Dios, que nosotros muchas veces creemos que nosotros vivimos es por el pan. Por eso nosotros, como seres humanos, nos esforzamos, nos preocupamos, nos afanamos y tenemos el pan como una necesidad. Tenemos el pan, el alimento, como una prioridad. Por eso cuando tú y yo recibimos la quincena o la mensualidad, uno de nuestros gastos es primero el pan. Y hay momentos que
cuando aún de pronto hay escasez, hay dificultad, una de las cosas que no eximimos es el pan. Lo que decimos, no, primero el mercado. Y decimos, aunque de pronto no alcance para cosas, digámoslo entre comillas, de lujo, lo que decimos, no podemos exonerar la comida porque lo necesitamos. No importa que compremos solamente pan, las papas, el arroz, el aceite, las lentejas y lo que no puede faltar, los huevos. Pero para nosotros el pan es importante. Por eso nos afanamos y nos preocupamos y lo vemos como esa necesidad. Pero oye, pueblo y familia de la fe, el pan, ese mercado, no es la vida. Por eso ese pan que tú y yo tanto tenemos como preocupación y como afán y como esa prioridad, ese pan es una prioridad engañosa, es una prioridad mentirosa, es una prioridad falsa. Porque verdaderamente lo que debe de ser una prioridad, una necesidad para nosotros, debe ser lo que nos da vida, y es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, que es el principio y el fin, que es el primero y el último, Dios que es el Dios todopoderoso, que es el Dios eterno, ¿sabes qué dice en su palabra? No solamente de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá por toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque las palabras de Dios son verdad. O sea, la gran diferencia, que la palabra que sale de la boca de Dios son y es verdad. Por eso son vida, porque la verdad trae vida. La verdad trae vida. Cosa contrario de las mentiras. La mentira trae muerte. Por eso tú y yo necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios, porque esa palabra es verdad y esa palabra es vida. Nosotros no necesitamos el pan diario. Y podríamos decir, no necesitamos porque nuestro cuerpo lo pide. No, estoy hablando de lo espiritual, lo más importante, porque el pan, lo que entra por nuestros labios, se va a la letrina. Pero lo que viene de la parte de Dios son palabras eternas, son palabras de verdad. Y la verdad trae vida. Por eso yo alabo a Dios por su palabra. Por eso tú alabas a Dios por su palabra, porque su palabra, las palabras que salen de la boca de Dios son verdad y son vida. Por eso dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. El cielo terminará, la tierra terminará, pero la palabra que está desde el principio como Dios no tiene fin, no tiene límite. Y esa palabra de Dios nunca pasará, nunca dejará de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es por siempre, por los siglos de los siglos. Hoy es y mañana será y nunca dejará de ser. Porque la palabra de Dios son poder. Y el poder de la palabra de Dios ha transcurrido por años, por siglos, y seguirá transcurriendo por años, por siglos, hasta el fin del fin. Gloria sea nuestro Dios, porque la palabra de Dios son verdad.
Y te quiero leer lo que la palabra de Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 35. Y dice la palabra, y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué glorioso es saber que las palabras de Jesús, las palabras de Dios, nunca vamos a tener hambre, nunca vamos a tener sed. Por eso dice la palabra: no os preocupéis de qué vamos a comer, de qué vamos a beber, porque Jesús nos dice que Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es el pan de vida. Y a los que en Él y al que a mí viene, o sea, nosotros, tú que estás en casa, la palabra dice: nunca tendremos hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Gloria sea a Dios por su palabra. Por eso te decía, el alimento, el pan de la tierra, aunque produce calorías, aunque produce carbohidratos, no es más que la palabra que sale de la boca de Dios, porque las palabras de Dios son vida y vida eterna. Y a los que nos acercamos al que habla palabras de vida eterna, nunca vamos a tener hambre. Vamos a ser saciados por los siglos de los siglos. Nuestro alma nunca va a tener sed, nunca va a tener hambre, porque Él, cuando habla, va a proporcionar ese alimento a nuestra alma. Y nunca vamos a tener hambre, esa necesidad, porque Él siempre nos la va a dar, siempre nos la va a dar, sustentar. Por eso, gloria sea a Dios. Por eso acá en la tierra, cuando tú y yo comemos y pasa un tiempo, vamos a tener esa necesidad de nuevamente suministrar ese alimento a nuestro estómago. Pero con Dios es diferente. A los que creemos, nunca vamos a tener hambre. Por eso, ese es el título de esta noche. Las palabras de Dios son vida. Y son vida. Por eso ahí mismo en el mismo evangelio te leo. En el versículo 47 del capítulo 6 dice la Biblia: de cierto te digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y el versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. ¿Qué necesitamos tú y yo? El pan de vida. ¿Y qué? ¿Y quién es el que proporciona el pan de vida? El Dios de los cielos, nuestro Padre celestial, que cuando habla palabras de vida, habla palabras de vida eterna. Y por eso, cuán glorioso es y saber que nosotros estamos buscando el que tiene palabras de vida eterna, el que solo provee palabras de vida eterna. Y podemos estar tranquilos, confiados y seguros de que eso es lo que tú y yo realmente necesitamos. No es la necesidad del cuerpo, es verdaderamente la necesidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y podemos descansar que nunca vamos a tener hambre. Por eso dice la palabra: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cuando tú y yo buscamos el reino de los cielos, estamos buscando el pan de vida, el pan de vida eterna, esas palabras de verdad, esas palabras de vida. Y oye pueblo, oye amigo, y ese alimento, ese pan que vamos, y que tú y yo, que cada día cuando nos levantamos aún con hambre.
esas cosas van a ser añadidas por nuestro Dios. Pero primero recibimos sus palabras que son de vida. Gloria sea a Dios. Bendito sea su santo nombre. Por eso dice la Biblia, el que cree en mí. Y el creer en Dios, el confiar en Dios, ¿sabes qué es? Es creer en su palabra. Creer que todo lo que sale de la boca de Dios es una verdad absoluta. El creer en Dios, el confiar en Dios, es creer que toda palabra que sale de la boca de Dios es una verdad absoluta. Y a esa verdad absoluta no hay que añadirle nada. No hay que quitarle nada. Por eso dice la Biblia, hay de aquel que le quite o le añade a la palabra de Dios. Porque a la verdad absoluta no hay nada que añadirle. A lo que es verdad no hay nada más que añadirle. Por eso cuando tú y yo decimos una mentira, hay que añadirle otra mentira más. Pero cuando tú y yo y la palabra de Dios y Dios habla, a esa palabra no hay nada más que añadirle. Porque a esa palabra que se dijo, que salió de la boca de Dios, esa palabra se cumple. Porque esa palabra, lo que está saliendo de la boca de Dios, es real. Por eso te digo que es una verdad absoluta. Porque esa palabra que sale de la boca de Dios sale con poder. Porque todo lo que sale de Dios sale con poder. Y la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Lo que sale de la palabra de Dios siempre se va a hacer. Siempre se va a creer. Siempre se crea. Y por eso lo que sale de la boca de Dios también se termina o también se destruye. Recuerda que la palabra, este mundo, vino a través de la palabra de Dios. Recuerda, amigo, familia de la fe, que tú y yo también venimos por la palabra de Dios. Recuerda que Dios dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Fue por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y por eso te invito a que nos gocemos creyendo en la palabra de Dios. Que cuando Dios habla, habla vida. Y que cuando Dios habla, poder sale de la boca de Dios para que lo que se habló se cumpla. Opóngase lo que se oponga. Aunque se levante el enemigo, aunque se levanten los demonios, aunque se levanten los principados, lo que Dios habló es vida y se cumple. Por eso te invito en esta noche a que tengamos en cuenta que la palabra de Dios es esencial en tu vida y en mi vida. La palabra de Dios es esencial en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. ¿Y por qué es esencial? Porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Por eso es esencial, porque a través de la palabra Dios me enseña, me guía, me instruye a cómo debo de vivir, a cómo debo yo de comportarme. Por eso en la palabra de Dios, en su palabra, nos ha enseñado y nos enseña en este libro sagrado llamado la Biblia. Aquí encontramos las instrucciones
en cómo tú y yo nos debemos de comportar, cómo debemos tú y yo de vivir, cómo debemos tú y yo de hablar. Y aquí está, en este libro sagrado, la voz de Dios. Y en esta palabra que la llamamos la Biblia, está la voz de Dios. Y en este libro sagrado encontramos palabras de vida. Por eso es esencial en el hombre. Por eso acá encontramos y somos instruidos a que tú y yo podamos tener revelación entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo inmundo. ¿Y por qué es una verdad absoluta? ¿Y por qué es esencial en nosotros? ¿Por qué? Nosotros los hombres, aunque hablamos de Dios, no siempre hablamos palabras de vida. Por eso Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontramos la verdad, la vida eterna. Escudriñemos las Escrituras, porque no es lo que el hombre me enseñe. Por eso encontramos que el pueblo de Berea, cuando les enseñaban la palabra, ellos iban al libro sagrado y buscaban si verdaderamente lo que les enseñaban eran las palabras de vida de Dios. Por eso nosotros muchas veces pecamos y muchas veces la Biblia dice que el pueblo pecó por falta de conocimiento, porque no conocemos las palabras de vida de nuestro Dios y nos dejamos llevar por esas costumbres que nos han enseñado, por aquellas palabras que el hombre nos enseña. Y muchas veces nos enseñan mentiras. Muchas veces aún el mismo Satanás. La Biblia dice que en Mateo capítulo 4, el mismo enemigo, el mismo Satanás, utiliza las mismas palabras de vida de Dios. Dice el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Oye, Satanás utilizando las palabras de vida de Dios y dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Por eso debemos escudriñar las Escrituras, porque aún nosotros como hombres podemos utilizar las mismas palabras de vida de Dios, pero para tergiversar y engañar al hombre. Para, aunque el hombre, escuchando las palabras de vida, el hombre se ha engañado, entra en falsedad utilizando las palabras de vida de Dios. Por eso, pueblo amigo y pueblo de la fe, es necesario que nosotros tengamos la palabra de Dios como esencial, que las estudiemos y que le pidamos sabiduría al Espíritu Santo para no caer en el engaño. Porque cuántas cosas nos han engañado. Porque yo te estoy hoy enseñando por la misericordia de Dios que las palabras de Dios son vida, que son verdad. Y Dios dijo y escrito está, hay cielo. Y es verdad, hay cielo. Hay un infierno y es verdad, hay un infierno. Pero el hombre nos enseña que hay purgatorio. Y eso es falso. No hay purgatorio.
Por eso debemos estudiar las Sagradas Escrituras, conocer la voz de Dios, conocer las palabras de vida. Porque está escrito en el libro de Hebreos que solamente el hombre puede morir una sola vez y después el juicio. El juicio para ir a los cielos o para ir al infierno, no para ir al purgatorio. Por eso, pueblo, escudriñemos las Escrituras. No nos dejemos llevar por lo que el hombre enseña. Aún lo que yo te estoy enseñando, te lo sustento en la palabra y tú mismo lo puedes sustentar en la palabra de Dios. Lo que cualquier hombre te enseñe, escudriñalo en las palabras de Dios, que las palabras de Dios son vida. Y no son para que tú y yo seamos engañados, sino para que tú y yo verdaderamente entremos en la luz que es de Dios, en la palabra que es de Dios. Y para que el hombre no nos engañe, para que el enemigo no nos engañe y traiga mentira a nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús, para Él era importante la palabra de Dios. Por eso en medio de la tentación, Él se sustentó, fue en la palabra de verdad, en la palabra de vida. Y por eso Él dijo, y está escrito, escrito está, escrito está. ¿Por qué Jesús no pecó? Porque Él estaba fundamentado, creyendo en las palabras de Dios, en las palabras que son vida. Satanás lo quiso engañar, pero él no le creyó a la voz de Satanás, le creyó a la voz que oía del Padre. Por eso Jesús cuando predicaba con poder. Y por eso Él decía, lo que yo hago, lo que yo predico, lo que yo enseño es porque lo he oído de mi Padre. Y tú y yo tenemos las Sagradas Escrituras. Es para que tomemos el ejemplo de Jesús. Si vamos a predicar, es lo que verdaderamente está acá. Si verdaderamente está en nuestro ministerio, lo que hagamos es porque lo hemos oído y aprendido de aquel que habla verdad. Y empiezo a finalizar a que creamos que tú y yo vivimos es por la palabra de Dios. Es la invitación en esta noche, verdaderamente tú y yo vivimos es por las palabras de Dios. Y qué bueno es saber que tú y yo no vivimos por las circunstancias, que tú y yo no vivimos por las cosas que suceden. Recuerda que en toda angustia, que en toda tristeza, que en toda persecución, que en todo ataque, primero están las palabras de Dios. Por eso antes de enfrentar una tristeza, primero creamos que nosotros vivimos es por las palabras de Dios. Por eso está escrito, como dice la palabra de Dios en Isaías 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y nos dice, no temas, yo te ayudo. Por eso hay que declarar la palabra que está escrita. Y en medio de toda crisis, de todo enfrentamiento, es creer a las palabras que dan vida, que Él nos sostiene de su mano derecha. Y tú y yo al declarar esto,
va a empezar en nosotros el poder de la palabra de Dios, a traernos paz, a traernos fortaleza, a traernos esperanza, porque nosotros no vivimos por las mentiras del enemigo. Nosotros vivimos es por las palabras de Dios, y Él nos dice, Él es nuestro Dios, nos sostiene con su mano derecha, con su diestra, y nos dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Por eso en esta noche, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestro afán? ¿El pan material o el pan espiritual? Porque nuestro cuerpo nos pide ese alimento físico, pero oye, el espíritu que Dios puso dentro de nosotros nos pide la palabra de Dios, a cual tú y yo tenemos ese afán por suplir. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestro afán? ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿De suplir solamente la necesidad física o de suplir verdaderamente lo que es esencial a nuestras vidas? Las palabras que salen de la boca de Dios. Por eso es necesario que tú y yo empecemos en esta noche a mirar verdaderamente la prioridad importante, lo esencial en nosotros, que son las palabras que salen de la boca de Dios. Por eso hoy te vengo a decir, ¿cuántas veces nos acostamos llenos? Donde nuestro estómago está saturado de tanto alimento. Pero qué triste es acostarnos sin haber escuchado la voz de Dios, sin habernos llenado de las palabras de vida. Porque qué triste sería esa noche creer que estamos bien, creer que estamos bendecidos solo porque tenemos y la provisión de un alimento físico. No nos acostemos sin verdaderamente lo que es esencial, las palabras que salen de la boca de Dios. Qué triste es. Por eso esta palabra a mí me ha confrontado y me está confrontando. En nuestro comedor compartimos el pan físico con nuestra familia. Pero qué triste que en nuestro comedor muchas veces no compartimos lo esencial, que es la palabra de Dios en medio de nuestra familia. ¿Por qué?